Mejor Hablar en M24. Ayer se realizaron las PASO en Argentina, elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que determinaron las candidaturas de cada partido para las legislativas de noviembre, en las que se va a renovar parcialmente el Congreso. Juntos, la coalición que incluye al sector del expresidente Mauricio Macri fue la fuerza con mayor votación a nivel nacional y en los cuatro principales distritos electorales: la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Santa Fe. El oficialista Frente de Todos, al que pertenecen el presidente Alberto Fernández y también la vicepresidenta Cristina Fernández, quedó relegado al segundo lugar y registró una votación entre 10% y 15% inferior a la de la principal fuerza opositora. Para comprender la importancia de esta instancia electoral y las consecuencias para el oficialismo y también para la oposición, estamos en contacto con la politóloga argentina Lara Goiburu. Lara, buenos días, gracias por comunicarse con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Y gracias a ustedes por la consulta. ¿Cómo se pueden leer estos primeros resultados de anoche? Mira, lo primero para decir es que estas son unas PASO, son unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que tenemos en la Argentina, que bueno, para ustedes les deben resultar, no les van a resultar tan extrañas porque son similares a cómo han venido votando, a la idea de lemas, pero en este caso son obligatorias para los partidos y son obligatorias para los ciudadanos, y para los partidos y las coaliciones son obligatorias aunque no tengan competencia interna. Pero ¿a qué me refiero con esto? Aunque no son las elecciones generales, son elecciones donde el resultado es cómo se van a conformar las listas de acá a noviembre. Eso como primer respuesta, pero sí fueron unas elecciones que sorprendieron muy especialmente al oficialismo. Uh-huh. Realmente la derrota del oficialismo a nivel nacional, o sea, son muchos los distritos en los que salió segundo, en los que perdió, distritos en los que no se esperaba ese resultado. El propio oficialismo esta mañana, uno de los dirigentes más importantes de la coalición oficialista, el Chino Navarro, lo decía en una de las radios. Bueno, hubo resultados que les sorprendieron, que no lo esperaban ganar en provincia de Buenos Aires y no lograron ganar en provincia de Buenos Aires. A nivel municipal también el resultado no les fue adverso. Bueno, esto pone al oficialismo por lo menos en un replanteo general no solo de la campaña y de las propuestas que le están haciendo a la sociedad, sino de un reacomodamiento interno de acá a noviembre, si se busca en noviembre revertir este resultado, ¿no? Ahora, ¿se puede pensar entonces en que esto fue una especie de voto castigo a la gestión de menos de 2 años de Alberto Fernández como presidente? Mira, yo no sé si lo catalogaría como voto castigo. Argentina arrastra problemas estructurales que gobierno a gobierno no se resuelven. Y la pandemia no hizo más que evidenciarlos. El año pasado, con ayudas y políticas económicas de sostenimiento para la población, como el IFE, como la UH para la niñez y terminar con las condicionalidades para la UH, o sea, la asignación universal por hijo. ¿Y el IFE qué es, para saber también la otra sigla, digamos? El IFE, ahora no me acuerdo especialmente, pero como era una ayuda para desempleados, eran transferencias monetarias. Bien. Hubo muchas políticas de transferencias monetarias a los sectores que se vieron afectados por la pandemia. El IFE era para quienes no tenían trabajo, ATP era para quienes tenían trabajo, entonces el Estado Nacional colaboraba con las empresas pagando la mitad del salario. La asignación universal por hijo, que es una política que lleva ya hace varios años en la Argentina, tenía ciertas condicionalidades para que los adultos a cargo de niños pudieran acceder a esta ayuda, y porque condicionalidades básicamente vinculadas a mantener la escolaridad y el calendario de vacunas. Bueno, esas condicionalidades se suspendieron temporariamente el año pasado, dada la pandemia, para que ningún chico se cayera de ahí, pero eso no solucionó estos problemas estructurales. Hoy la Argentina tiene
un 60% de pobreza en niñez, o sea, 6 de cada 10 niños en la Argentina hoy son pobres, se encuentran por debajo de la línea de pobreza, hay un 10% de desempleo. Entonces, si bien la economía en estos últimos meses se ha venido recuperando, las variables económicas, en términos macroeconómicas, se han venido recuperando, eso en el bolsillo de la gente no se reflejó, y hay un problema que tiene la Argentina que ningún gobierno ha logrado resolver de manera acabada, salvo la isla de los 90, que tiene que ver con la inflación. Y cuando creo que lo de ayer, más que un voto castigo, fue un voto vinculado al desgano, el hartazgo y la tristeza. Un colega lo expresaba muy bien en una nota que le hicieron el sábado en La Nación, que la pueden encontrar, Juan Negri, y hablaba de esto, ¿no? De la tristeza. Hay un desgano, un hartazgo y una tristeza muy grande en la sociedad argentina. Juntos por el Cambio logró capitalizar eso, pero también lo lograron capitalizar otras fuerzas hacia la derecha y hacia la izquierda. Bien, ya iremos, Lara, a eso. Ese desgano, ese hartazgo y esa tristeza, ¿se reflejan también en un nivel de abstención históricamente alto? Según lo que nosotros pudimos apreciar en medios argentinos, votó 67% del padrón electoral. Esto quiere decir que hay un 33% que no lo hizo. ¿Cómo interpretás esa cifra? Es un nivel de participación que se encuentra dentro de lo esperable, que no se aleja de los datos históricos para las elecciones PASO. De nuevo, son elecciones PASO, no son las elecciones generales. Me preocuparía ese dato si las elecciones hubieran sido las elecciones generales. Son elecciones PASO en el medio de una pandemia. Ayer, de hecho, toda la clase política de un lado y del otro de la grieta, esta bendita grieta que vivimos hace años, estaba conforme con la participación en este sentido, ¿no? No es el porcentaje de abstención, o por lo menos no se reflejó ahí, sino se reflejó, creo, en las opciones de quienes fueron a votar. Bien. Recién lo decías, estas elecciones se dan en un contexto de pandemia. ¿Cuánto pensás que han influido estas medidas restrictivas que también aplicó el gobierno de Alberto Fernández y que en otros lugares del mundo han redundado en un castigo hacia también el gobierno, ¿no? Sí, creo que eso, no sé si tanto las medidas restrictivas, como hubo una en particular que tuvo que ver con el cierre de escuelas, que se convirtió en un tema de campaña, el sostenimiento de la continuidad escolar de manera virtual durante muchísimo tiempo. Inclusive Argentina es un país muy diverso, es mucho más que Buenos Aires, y me parece que esto también es un llamado de atención al gobierno en ese sentido, a este gobierno y a todos los gobiernos. Argentina es mucho más que Buenos Aires, y permanecieron establecimientos educativos cerrados por muchísimo tiempo en lugares donde los casos eran muy bajos. Se tardó mucho en tomar una decisión de abrir escuelas en lugares donde el índice de contagios era muy bajo o directamente no había contagios. Entonces eso se convirtió en un tema de campaña, especialmente impulsado primero por la sociedad civil, por Padres Organizados, una organización que surgió a partir de esta problemática y que después ese tema fue tomado. La actividad económica, el cierre de la actividad económica en un contexto de contracción, porque veníamos de un 2019 y eso también hay que recalcarlo, no veníamos de la panacea, veníamos de una economía francamente dolida. En marzo del 2020 estábamos hablando, o en febrero del 2020 estábamos hablando del gran acuerdo político partidario que se necesitaba para poder salir a renegociar con los acreedores externos, y en el medio de eso llega la pandemia. Entonces veníamos con una economía muy lastimada, y un cierre tan prolongado fue bueno en términos sanitarios, pero malo en términos económicos, y eso golpeó al gobierno. Pero yo creo que ahí hay algo que se subestimó, que subestimamos todos quizás,
que tiene que ver con estos cisnes negros también que aparecieron respecto de una economía lastimada, unos índices, una microeconomía que no encuentra la recuperación que sí va encontrando tímidamente la macro, y en el medio de eso se revelan casos como vacunatorio VIP, como esta foto y el cumpleaños en la quinta presidencial en el medio del cierre. Uh-huh. También creo que ahí hay un llamado de atención a los dirigentes que tienen que ver con que aquellas cosas que desde la dirigencia se evalúan que no son tan relevantes para una población que se encuentra en el día a día, con que no llega a fin de mes, con que las escuelas están cerradas y no puede trabajar, con que aquellos chicos que tienen que seguir la continuidad educativa de manera virtual no tienen los materiales para hacerlo. Bueno, esas cosas lastiman. Creo que es un llamado de atención del día a día. El Bien. Día a día es difícil en la Argentina. Pasando al análisis de resultados por territorios o por distritos, nos interesa centrarnos por lo menos en dos: la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma. Empezando por la provincia, que es el distrito más importante a nivel nacional. Allí la coalición Juntos está a unos 5 puntos porcentuales por encima del oficialista Frente de Todos, y se da el caso de que en Juntos hubo competencia electoral a la interna entre Diego Santini y Facundo Manes, y en el Frente de Todos no, hubo una lista única. ¿Esa diferencia puede explicar ese resultado que se interpreta es una de las sorpresas, teniendo en cuenta que en general el justicialismo, el peronismo, vota mejor que otras fuerzas políticas en ese territorio tan importante? Puede tener que ver con eso, también puede tener que ver con que dentro de Juntos el radicalismo creo que hubo un objetivo de Juntos a nivel provincia de Buenos Aires, que vinculado a uno de sus socios, que es la UCR, que trató de mostrar que si bien no puede solo, es un socio necesario a nivel territorial. Y esto históricamente ha sido así. Al radicalismo siempre se lo da por muerto en la Argentina y siempre muestra los dientes. Y en este caso creo que logró hacerlo una vez más. Facundo Manes es radical, digamos, para ponerle contexto. Exacto, Manes, el candidato Manes a nivel provincia de Buenos Aires sacó casi un 40% de los votos dentro de la competencia interna de la coalición. O sea, perdió pero le fue bien. Perdió pero le fue bien. Y ese irle bien creo que tuvo que ver con la estrategia de la UCR de mostrar al frente interno que es un actor necesario, que no es suficiente solo, pero que es un actor necesario para pensar cualquier coalición que se quiera oponer al panperonismo a nivel nacional o a nivel provincial. Tiene una estructura territorial que todavía sus socios dentro de Juntos no tienen, y puso en juego esa estructura territorial, la mostró y tuvo un buen resultado. Uh-huh. ¿Cómo se interpreta el resultado del derechista Javier Milei, que llegó al 13% en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que se interpreta con o por lo menos mi lectura hay una falta de escucha. Y eso es lo que propone Milei. Desde la clase política hay una falta de escucha respecto de los problemas cotidianos de las personas. Y siempre, o por lo menos eso es lo que se ve a nivel global respecto de la derecha, ahí donde no hay escucha de los gobiernos y donde los ciudadanos pasan por estas situaciones de bronca, hartazgo, tristeza, etcétera, siempre hay líderes de este estilo que logran capitalizar eso. Y ahí creo que abona Milei, ¿sí? Ahora, otros fenómenos con rasgos de ultraderecha o extremos, con este discurso o este posicionamiento denominado libertario, han crecido, por ejemplo, señalando a los grandes medios de comunicación, ¿no? Planteando la posibilidad de que hay una derecha alternativa, una suerte de sistema. En el caso de Milei uno lo ve mucho en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, ¿es lo mismo Milei que esas derechas del mundo o tiene peculiaridades? Todas las derechas del mundo creo que abonan en
en el enemigo seleccionado por la sociedad. Acá es claro que la política argentina, y acá en un sentido amplísimo, no le está dando respuestas a los problemas cotidianos de la gente, ni de un lado ni del otro. Primero. Y segundo, el votante, bueno, nos faltan a los politólogos y las politólogas hacer estudios más en profundidad, y los haremos en los próximos meses con los resultados en la mano. No podemos hacer futurología, pero también hay un componente joven en el voto a Milei, y son jóvenes que no están siendo interpelados por las etiquetas partidarias tradicionales. En ese sentido, tanto desde Juntos por el Cambio como desde el Frente de Todos, e inclusive les diría desde la izquierda, hay a una porción del electorado joven a las que se les continúa hablando con categorías que no los interpelan. Son jóvenes que han nacido post-2001 y se les habla de peronismo, de radicalismo, y son categorías que no los interpelan. Y a ese público, mensajes más sencillos y más llanos, como los que Milei muestra, los atrae, ¿no? Pero, de nuevo, ahí falta mucho estudio, porque inclusive desde la ciencia política hemos desestimado este tipo de movimientos, y luego con los resultados electorales en la mano nos sorprenden y nos damos cuenta que deberíamos haberlos mirado mejor. Nos quedamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí se confirmó el favoritismo de Juntos, con María Eugenia Vidal como candidata más votada. Hay quienes interpretan que esta es una buena señal para el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y sus aspiraciones presidenciales, y que por ende no es una buena señal para Mauricio Macri, aunque todo esto pasa en su propio partido. ¿Compartís esta visión? ¿Puede que se está empezando a procesar una disputa de liderazgo allí? Sí, yo te diría que este resultado electoral, si se sostiene en noviembre, porque tampoco hay que desestimar la capacidad de recuperación que puede tener el Frente de Todos, si se sostiene en noviembre, es un espaldarazo importante para Horacio Rodríguez Larreta para convertirse en el líder nacional de Juntos por el Cambio. Definitivamente. Lara, y justamente, ¿qué posibilidades hay que se pueda llegar a mantener esta situación o que pueda cambiar en tan solo unos meses, ¿no? Las elecciones parlamentarias son el 14 de noviembre. ¿Qué margen tienen las fuerzas para reacomodarse? Yo creo, ayer conversaba con unos colegas de ustedes también uruguayos y les decía, bueno, creo que todavía no sabíamos los resultados cuando estábamos conversando, y les decía, bueno, si pierden, especialmente si pierden en provincia, si el oficialismo pierde en provincia de Buenos Aires, va a ser como cuando uno mete un palo en un hormiguero. Yo no sé si lo hicieron alguna vez cuando eran chicos, pero mete un palo en un hormiguero y las hormigas tardan en volver a construir sus caminos. Creo que esta semana para el oficialismo va a ser así, y el gran desafío va a ser que esto no se traduzca en internismo entre las tres grandes fuerzas dentro del Frente de Todos, que es el masismo, el kirchnerismo y el albertismo. Uh-huh. Si logran reacomodarse y leer lo que las urnas les dijeron, pueden tener alguna chance, dado que los oficialismos siempre tienen una ventaja mostrando política pública, pueden tener una ventaja de acá a noviembre, especialmente porque todavía también, ahora el 15 de septiembre, en 2 días, el gobierno nacional tiene que presentar el presupuesto nacional al Congreso. Ese presupuesto nacional es una carta muy fuerte para la renegociación con el FMI, y cambiar interlocutores ahora puede ser problemático para la economía argentina. No para el gobierno, sino para la economía argentina, que ya viene muy golpeada, como les decía. Reacomodarse sin internismo es el desafío. Si lo van a lograr, uno puede mirar hacia el pasado y ver cómo después de 2015 y 2017 lograron reacomodar la interna y enfrentaron una pandemia en más o menos unidad. Hay 2 opciones, o una lectura tranquila y un reacomodamiento, o un pase de facturas que lleve a que el resultado de septiembre se repita en noviembre.
Bien, veremos cómo avanza este tema. Lara Goiburu, politóloga argentina, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.